tema en realidad es educación en tiempos del COVID y la cuarta revolución industrial. Entonces, lo primero que quisiera hacer es el poder conocer un poco con quién tengo la oportunidad hoy de compartir esta videocharla. Yo sé que está medio difícil que nos podamos ver en este momento, pero les agradecería mucho si pueden ustedes ir a www.menti.com utilizando el código 2596. No sé si lo alcanzan a ver en este momento. Déjenme, déjenme ver que lo podamos estar viendo todos. A ver, nada más avísenme por favor. Y ahí estamos, muy bien. Entonces, si pueden ir ustedes a menti.com con el código 2596 para poder tener una idea de con quién tengo hoy la oportunidad de estar compartiendo esta charla. Entonces, si le dan ahí y seleccionan alguna de las opciones, me dará a mí la oportunidad de poder saber si tenemos nosotros jóvenes, muy jóvenes, no tan jóvenes y gente ya que está viendo cómo hacerle para poder sacar mejor provecho de todas estas tecnologías. Entonces, bueno, vamos por ahí. Ya tenemos ahí una persona. Muchas gracias. Sin duda, este nuevo formato de conferencias es algo que nos permite a nosotros poder trabajar más allá de la distancia, más allá de la imposibilidad de vernos físicamente. Siempre va a ser un reto el poder probar nuevos formatos en la forma de comunicarnos, pero es una gran oportunidad de poder intentar cosas diferentes. Entonces, muchas gracias a quienes ya están por ahí participando. Estamos teniendo un público bastante nutrido de miradas en este caso. También tenemos a las diferentes generaciones que estamos ahorita aquí trabajando. Yo tendría que estar sumando a ese 14%, al 4%. Bueno, tenemos audiencia de todo tipo esta mañana. Bueno, no, ya mañana, ¿cuál mañana? Ya 4 de la tarde. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a darle unos segunditos más a esta lámina. Solamente van a hacer 3 preguntas de esta naturaleza. Yo estoy aquí mostrando 3 con los dedos, pero se me olvidó que no me están viendo. Así que, bueno, yo solamente me estoy viendo a mí mismo. Muy bien. Tenemos una audiencia compuesta por muchos millennials. También tenemos un número importante de generación X, que es a la que pertenezco yo. Tenemos también quienes nos acompañan de la generación del 45 al 64 y también algunos de la 98 al 2009. Entonces, bueno, vamos bien. Voy a cambiar la lámina para que me ustedes, si son tan amables, cuál es su rol en la educación, si son estudiantes, si son personal de apoyo, si son docentes o si son directivos. Muchas gracias. Tenemos muchos estudiantes, personal de apoyo también, siempre es tan importante para poder hacer que las cosas se articulen de manera adecuada, docentes y directivos que entre todos los que están aquí en esta diapositiva, estamos viviendo uno de los cambios de paradigma más importantes en la historia de la educación y ahorita vamos a ver de qué se trata. Muchas gracias. Ahí vamos con docentes y estudiantes. Muy bien. Muchas gracias. Sin duda yo creo que hemos tenido que pasar muchas cosas en estos meses que hemos tenido que trabajar a distancia. Ya vamos prácticamente a 16 semanas, cuando menos es lo que nos ha pasado a nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, ya que ahí nosotros interrumpimos labores desde el 13 de marzo, me parece. Gracias. Tenemos una amplia audiencia de estudiantes, tenemos igual representados todos los sectores de la parte educativa. Voy a cambiar a la siguiente, porque de acuerdo a lo que ustedes ahorita me están compartiendo, la siguiente pregunta es de mucho interés para poder tener esto. Si te tocó tomar o dar clases en línea, ¿cómo calificarías tu experiencia? Nos vemos que dependiendo de dónde estás estudiando, si estás en una escuela privada, si estás en una pública, pues a lo mejor tu experiencia ha sido diferente. Normalmente si venimos de una educación de una escuela pública, pues de repente tuvimos que cambiar las cosas como las veníamos haciendo de manera muy eh, estrepitosa, de manera hasta traumática, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo aquí, gracias por compartirlo, si les tocó dar o tomar clase en línea, cómo califican su experiencia. Y estamos viendo que es ahí más o menos regular a buena, algunas personas tuvieron una excelente experiencia, pero también tenemos a gente que no tuvo una tan buena experiencia.
bueno, nos da una idea de cómo nos está yendo en ese sentido. Voy a regresar a la charla. Muy bien, perfecto. Entonces, gracias a esta primera parte de la interacción, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hablar sobre educación en los tiempos del COVID y la cuarta revolución industrial, que definitivamente es algo que nos ha venido a cambiar la forma como hacemos las cosas. Vamos a platicar acerca de las pandemias y epidemias de manera muy rápida, los cambios tecnológicos, los cambios en la educación, los paradigmas educativos y finalmente de manera muy rápida retos y conclusiones. Acerca de las pandemias y epidemias en la historia reciente, sin duda hemos escuchado muchísimo en 1918 acerca de la influencia española. Esta se dio, de acuerdo a los récords, entre febrero de 1918 y abril de 1919, una pandemia larga, en donde se estima que 500 millones de personas fueron infectadas. De esas también hay una estimación de que fallecieron entre 500 y 100 millones de personas. Fue una pandemia terrible. En Estados Unidos, que es la información que uno puede de pronto acceder por la forma como se estaban dando las cosas en la historia, en Estados Unidos algunas escuelas, algunos estados decidieron no cerrar, mientras otros tuvieron que cerrar o tomaron la decisión de cerrar hasta 19 semanas. Aquí podemos ver algo de lo que empezaron a hacer en 1918, 1919, en donde las clases en las universidades comenzaron a darse al aire libre. Entonces aquí podemos ver como en aquel momento también, digo, no tenían Zoom para hacerlo, pero lo que hicieron fue poner el pizarrón en medio de un campo deportivo y a la gente la pusieron en las gradas a tomar clase. Pero también hubo muchas escuelas que cerraron. ¿Esto a qué llevó? Sin duda, desde aquel entonces dio lugar a que establecieran estrictos protocolos de higiene y de salud, sobre todo en los estados de Nueva York, en esa zona en donde no se cerraron las escuelas y que fueron importantísimos para poder hacer frente a otras crisis sanitarias que se han tenido desde entonces y a la fecha. Pero por otro lado, los docentes del estado de California comenzaron a desarrollar sus cursos por correspondencia y con ellos, con esos docentes, lo que hicieron ellos, comenzamos también a romper paradigmas educativos en donde podíamos nosotros tratar de articular no solamente un espacio en el aula que conocíamos físicamente, sino tratar de articular otros espacios. En 1919, algunas escuelas que comenzaban a abrir también empezaron a ensayar el dar clases extra los sábados para compensar el tiempo perdido. Como podemos ver, hubo una gran gama de diferentes aproximaciones de qué hacer ante un escenario como este. Otra de las pandemias, en este caso la epidemia del SARS en 2003, también llevó a que se cerraran las escuelas en algunos lados. Esta se tuvo activa desde noviembre de 2002 hasta mayo de 2004. Se estima que fueron 8,000 personas infectadas, de las cuales 800 fallecieron, y esto llevó a que en algunos países en donde se tenía una mayor concentración, cerraran las escuelas de 2 a 3 semanas. Pero también esto se llegó a ver como una gran oportunidad. En Singapur, en 2003, en la Universidad de Singapur, se instituyó una política de transición rápida para implementar cursos en línea en caso de que la escuela tuviera que cerrar en alguna otra ocasión por una situación similar. Esto permitió que ahora, en el 2020, la Universidad de Singapur pudiera migrar miles de los cursos que tienen a la modalidad en línea en menos de 12 horas. Sin duda, la experiencia que tuvieron en aquel país en el 2003 permitió que en esta pandemia se pudiera hacer una transición suave a una instrucción en un formato diferente. Si bien después del 2003 regresaron mucho a la educación presencial tradicional como la conocemos, se vio muy enriquecida porque ha sido mediada en Singapur desde aquel entonces por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Insisto, esa oportunidad que vivieron ellos en el 2003 les permitió que ahora en el 2020 se pudiera migrar de manera muy, muy sencilla. Pero bueno, nosotros acá en México tuvimos la influenza H1N1, que el registro que se tiene es desde el 2009 hasta ahorita, porque no es algo que se haya erradicado. Pero en la parte álgida de la influenza H1N1 se establece que fallecieron alrededor de 18,500 personas. Sin embargo, hace muy poco en la revista Lancet se publicó que en realidad fallecieron hasta 200,000 personas. En México, ¿qué nos pasó? Pues no pasó gran cosa. Yo recuerdo que dando clases en aquel entonces, pues la escuela hace semanas,
Me acuerdo en la ESIME Azcapotzalco, que es donde yo soy docente en el Politécnico, tuvimos un caso, un alumno mío, que hoy en día le mando saludos si ahí nos está viendo, pero de ahí en fuera no pasó nada. ¿Qué fue lo que se estableció? Aparte de que se dio esta condición de cierre, eh, la SEP en aquel momento estableció una guía estratégica de qué hacer para enfrentar la influenza. ¿Y qué nos decían en aquel entonces? Bueno, pues esencialmente que nos entretuviéramos nada más, que tuviéramos juegos en casa, la transmisión de valores, algunos círculos de estudio y más nada, no se hizo un mayor esfuerzo. Tal vez la guía lo único que estableciera que resolviéramos lecciones escolares, que nosotros escogiéramos como alumnos cómo hacerlo, que fomentáramos la lectura, que desarrolláramos fichas didácticas, que registráramos dudas para que cuando regresáramos las preguntáramos a los docentes. De esta manera, en esta experiencia que tuvimos nosotros en México, no supimos la oportunidad que, como en el 2003 se hizo en el caso de Singapur. Entonces, eso se refleja que en esta ocasión, pues la transición no fue pues nada suave para muchos casos. Al día de hoy, ¿qué tenemos desde diciembre de 2009? El SARS-CoV-2 o el COVID-19, donde ya van más de 10 millones de personas infectadas en el mundo, más de 550,000 personas han fallecido. Esto se ha derivado en obviamente una crisis sanitaria, pero por la longitud que ya tenemos de estarla viviendo, tenemos también una crisis económica y obviamente una crisis educativa. ¿Por qué en ese orden? Porque en medida que nosotros no salgamos de la crisis sanitaria, no podemos resolver la crisis económica. En medida que nosotros no podamos resolver la crisis económica, se va a agudizar muchísimo la crisis educativa porque mucha gente en un contexto social como el de nosotros, como el de México, va a tener que optar por ponerse a trabajar en algún momento, es que ya lo están haciendo, como me ha pasado con muchos de mis alumnos, y en ese momento se pone en espera su trayectoria académica. Esperemos que no sea el caso para mucha gente porque después esto es lo que nos va a ayudar para seguir adelante. Pero nos toca también vivirlo en la cuarta revolución industrial. No voy a abundar muchísimo en ellas, puesto que es un tema que ya tiene mucho tiempo en el tintero. Simplemente hablaremos que la primera revolución industrial, que fue en 1780, tenía que ver con los cambios en la industria por la invención de la máquina de vapor, la invención del telar mecánico y en general se hizo la transición del trabajo manual al trabajo mecánico. En una segunda revolución industrial, los cambios en la industria fueron la electrificación, la línea de ensamble, que se la debemos a Ford, el desarrollo del transporte y el inicio de las telecomunicaciones. Para la tercera revolución industrial, tenemos ya una transición hacia las telecomunicaciones modernas. Hemos adoptado el uso de la computadora tanto en casa como en la industria, la computadora portátil. Se comienza la automatización de la producción, comenzamos a ver nosotros robots siendo instalados por muchos lados, sobre todo en lo que tiene que ver con líneas de ensamble, y también vemos que se comienza a dar el desarrollo rápido de servicios. Hoy en día tenemos la famosa cuarta revolución industrial que viene a conjuntar muchas tecnologías que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo durante los años recientes, como es la robótica. Si nosotros hablamos de robótica, tenemos que irnos a los 1960 para los antecedentes de la robótica industrial, pero aquí ya es robótica colaborativa, tenemos impresión o manufactura aditiva, tenemos la realidad virtual y aumentada, el Internet de las cosas, el Big Data, en fin, todas las tecnologías asociadas a esta cuarta revolución industrial, que a mí en lo personal me emociona muchísimo el que podamos ser esa generación que vive esta posibilidad de romper un paradigma educativo con acceso en la gran mayoría, y si no tenemos que ver que eso no sea tanta la brecha que exista digitalmente, que pueda hacer uso de toda esta tecnología para poder enfrentar el problema de la crisis educativa. Con cada revolución industrial ha habido cambios. Espero que lo puedan ver ahí. Aquí tenemos nosotros dos curvas. La curva que se va más pronunciada no es ninguna curva de contagio de nada, sino es la curva de cambio tecnológico, y podemos ver nosotros que los cambios en la tecnología siempre van en un paso muy acelerado. Y la curva roja que vemos ahí tiene que ver o ejemplifica cuál es la velocidad con la que vamos haciendo los cambios educativos. Y podemos ver que siempre hay una brecha entre las dos. Esa brecha, como vemos en el tiempo, se va aumentando, pero pues, ¿qué es lo que nos da? Con la primera revolución industrial surgen cambios, surgen trabajos especializados, se establecen escuelas profesionales
y piensa el desarrollo de las universidades como hoy las conocemos, no nada más como algo a lo que muy poca gente tenía acceso, sino que comienza a democratizarse el conocimiento a través del desarrollo de las universidades, gracias también a los cambios en la revolución industrial. En la segunda revolución industrial se viene con el desarrollo de sistemas de entrenamiento multinivel, estandarización de la educación y el prestigio de la ingeniería en cuanto a ser algo que se estudia comienza a crecer. Con la tercera revolución industrial viene la integración y globalización de la educación, el desarrollo de la movilidad académica, el establecimiento de estándares educativos internacionales, así como el incremento del entrenamiento de especialistas de servicio. Y finalmente, ahorita en la cuarta revolución industrial, lo que nos exige en una educación para este reto que tenemos es la individualización y virtualización de la educación, el fortalecimiento de la educación multidisciplinaria basada en proyectos, desarrollo de recursos educativos interactivos, así como el desarrollo de competencias para un mundo digital, además de que se tienen que detonar procesos en la innovación. Los paradigmas educativos, y aquí a lo mejor nos vamos a ver reflejados algunos como maestros, algunos como alumnos. Los alumnos antes nada más se veían como aprendices, como algo que no interactuaba, que estaba ahí sentado nada más. El aprendizaje era recibido, el conocimiento era transmitido nada más de aquí para allá. Los académicos eran expertos, autoritarios, no autoridades, sino autoritarios, y la enseñanza nada más era maestro-alumno. Al final te daban un grado académico, la tecnología era fija, cara, y el espacio donde se daba era estático, sustentable, se le podía dar mantenimiento, delimitado por 4 paredes. Cuando vamos a un paradigma de educación 2.0, a los alumnos ya se les ve como alguien que les voy a dar yo un servicio, se les entiende como clientes. El aprendizaje se da de manera formal e informal, se construye en sociedad, los académicos son expertos, apoyados ahora por facilitadores y asistentes, la enseñanza se da de las direcciones de maestro-alumno, entre el alumno y el alumno, y se fomenta mucho la colaboración entre pares. Al salir, lo que busca es que te licencies para una práctica profesional. En México no se da mucho, en Estados Unidos se da mucho más el que tú tengas que licenciarte a cada rato. Aquí en México solamente tal vez en las ciencias de la salud es donde lo vemos, pero fuera de eso no es una práctica que nosotros tengamos en nuestro país. La tecnología se comienza a adoptar con cautela, es de, híjole, mira, ¿sabes qué? Qué bueno que traes esa calculadora, que grafica, que todo, pero pues mejor usa esta otra. O mira, ¿sabes qué? Ese gadget que acabas de traer, mejor déjalo, no quiero que lo traigas en la clase. Es más, en algunos casos hasta se confiscaba. ¿Por qué? Pues porque se tenía miedo a lo desconocido. El espacio de aprendizaje comienza a ser mixto y flexible, comienza a darse esa posibilidad de no solamente aprender en el aula, sino en otros ambientes. Comienza a darse un poco de educación a distancia. La educación 3.0 al alumno ya se le reconoce como un codesarrollador y como un coinvestigador. Se busca que el aprendizaje sea para toda la vida, a lo largo de la vida. El conocimiento se busca que sea abierto, libre, contextualizado, reinventado y aplicado. Los académicos son expertos, líderes y diseñadores de aprendizajes. La enseñanza se co-construye y se co-crea con los alumnos. Y lo que se busca que cuando termines es que estés preparado para la incertidumbre de múltiples carreras. La tecnología ahora es digital y móvil, y el espacio de aprendizaje es donde la gente elija o bien pueda conectarse, es decir, puede ser en cualquier lugar, y estamos hablando de educación 3.0. En una educación 4.0, a los alumnos ya se les ve como colaboradores, como emprendedores, como innovadores. El aprendizaje es aprender a aprender y poder desarrollar nuevas habilidades a lo largo de la vida en un contexto digital multidisciplinario. El conocimiento está contextualizado y se detonan procesos, como había dicho en algún momento, centrados en la innovación. Los académicos ya deben de ser expertos que desarrollan aprendizajes y que sean capaces de articular múltiples ambientes de aprendizaje utilizando y entendiendo cuál es el impacto de las tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial, los quehaceres profesionales de quienes estamos formando. La enseñanza ahora se coinhiba, se coinnova, es ubicua y aparte es creativa. Al salir, lo que se busca es que estés preparado para poder adaptarte a un mundo que va a cambiar muchísimo. Lo estamos viendo ahorita, no precisamente por la tecnología, sino por el virus, el COVID que ahorita estamos enfrentando, pero serán personas innovadoras y sobre todo emprendedoras. La tecnología digital, móvil, realidad virtual y aumentada. ¿Y cuál es el espacio de aprendizaje? En cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier formato, en cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo. Ya no es nada más desde la computadora, hoy mucha gente estudia desde sus dispositivos móviles, desde sus celulares. Vamos un poquito rápido porque así lo tenemos que hacer. Esto nos lleva a tener que plantearnos diferentes retos y conclusiones.
A lo largo de este tiempo, nosotros en estas 16 semanas que llevamos de enfrentar en México esta epidemia, hemos estado en shock, tanto los alumnos como los docentes, como las autoridades. Y hemos tratado de articular de la mejor manera algo. ¿Hemos sido exitosos? Se podría decir que sí, sería injusto decir que no. Hemos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros como instituciones académicas por parte de los alumnos. Si recordamos el ejercicio de la primera parte de esta presentación, creo que tenemos mucho que mejorar. Lo cierto es que si nosotros vemos cuáles son los retos, tenemos los inmediatos. El primero era cómo mantener las actividades académicas y aquí lo que tenemos nosotros son los actores. Tenemos nosotros los baby boomers, docentes que son baby boomers, que son orientados al resultado y al proceso, que son concretos, muy concretos y prefieren las relaciones en persona y fueron los que estuvieron ahí cuando se dieron las primeras computadoras. Por otro lado, también tenemos otros actores que son los de la Gen X, en donde yo pertenezco, que crecimos en plena recesión, trabajamos bien en equipo, eso sí se nos da, estamos orientados a proyectos, somos la generación que creció con las nuevas tecnologías, por eso es que somos fáciles para emigrar digitalmente. Después tenemos a los millennials, ya muchos son docentes, algunos siguen siendo estudiantes. Ellos buscan o definen el éxito como el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Son gente que busca siempre ese equilibrio. Son los primeros nativos digitales, el Internet, el Google, todo esto es algo que se les da de manera natural. Y hoy nos toca convivir con la generación Z que viene desde el 2000. Ya son nativos digitales, literal, son chavos que ya nacieron con el chip integrado, ya no son de bulbos como muchos de nosotros, están hiperconectados, son multitareas, ellos pueden estar acá chateando y en el mismo tiempo poniendo atención increíblemente con lo que uno está explicando, son emprendedores por naturaleza y los dispositivos digitales y todo lo demás ya es algo de manera. En otras exposiciones había yo mencionado que la tecnología podía ser el punto de interconexión. Irónicamente, esta pandemia nos ha llevado a comprobar que efectivamente es donde nosotros nos podemos conectar, ya sea por WhatsApp, ya sea por email, que algunos nos hemos quedado ahí tal vez, o tal vez utilizando videoconferencias como Zoom, Google Meet o cualquier otra cosa para poder tener sesiones interactivas síncronas o asíncronas con nuestros estudiantes. Pero también tenemos en los retos tecnológicos la brecha de acceso. Esto es tener o no tener, acceder a materiales de aprendizaje en línea o plataformas digitales con contenido educativo. Depende directamente si tienes acceso o no a una conexión de Internet o bien dispositivos tecnológicos. Lamentablemente en México la brecha digital es enorme y es algo que tenemos que trabajar mucho para poderlo acotar. La otra brecha que tenemos es la de uso, porque no solamente basta con que lo tengas, sino que lo usar y con calidad al mismo tiempo. No todos los estudiantes tienen los mismos hábitos tecnológicos para poder aprender de manera efectiva en casa y algunos, desgraciadamente, no pueden tener a alguien junto a ellos, junto a ellas, preparado y capacitado para poderlos acompañar y guiar el aprendizaje a distancia. Si nosotros vemos las estadísticas de consumo de Internet, podemos ver que este ha aumentado muchísimo, pero para el consumo de medios digitales, esto es gente que ve películas, gente que juega juegos, y cuando preguntas cómo van en su plataforma educativa, híjole, pues le dedican menos tiempo. Entonces, no es solamente tenerlo, sino poderlo usar con tiempo y con calidad. Y por otro lado, tenemos la brecha académica, esto es la aptitud digital y de innovación. Esto es que las escuelas, las instituciones, los maestros cuenten con la infraestructura y servicios adecuados, así como con docentes innovadores y digitalmente competentes. Esto es pieza clave para tener éxito en esta crisis. En el corto y mediano plazo nos debemos de replantear cómo retomar las actividades académicas el próximo ciclo, porque si bien es cierto, ahorita ya estamos terminando este semestre, este año escolar, ¿qué vamos a hacer más adelante? Entonces, el escenario que vamos a tener de manera muy rápida es una nueva normalidad, lo que sea que eso quiera decir, pero va a estar marcada por el distanciamiento social, por espacios insuficientes, porque no podemos tener a mucha gente en un espacio, entonces vamos a tener que hacer cosas increíbles para poderlo resolver. Vamos a tener una movilidad escalonada, donde nos van a permitir movernos a ciertas horas del día, tal vez. Y lo cierto es que no sabemos cuándo habrá condiciones de semáforo verde. La estrategia, pues tenemos que sacar definitivamente el máximo provecho que significa enfrentar esta pandemia a la par de los desarrollos de la cuarta revolución industrial o de la industria 4.0. Hoy en día podemos estar en donde querramos
siempre y cuando podamos tener acceso a una conexión, podemos nosotros compartir muchas cosas como lo estamos haciendo en este momento. Tenemos que desarrollar competencias digitales para docentes y de manera pertinente. Sin ellas esto va a ser imposible. Tenemos que documentar y capitalizar la experiencia que en este momento se ha desarrollado por la comunidad en esta disrupción y definitivamente tenemos que buscar el desarrollo de un modelo inclusivo para disminuir la brecha digital. Esas propuestas de pronto darle clases a un grupo una semana y después mandarlos a hacer cosas en una plataforma que nadie va a atender y después atender la otra mitad, eso de hacer ese tándem, son ocurrencias sin mayor sustento. Yo creo que tenemos que pensar en de verdad cómo evolucionar de una manera inclusiva para disminuir esta brecha digital. Las conclusiones, tenemos que hacer frente a esta crisis en este momento tecnológico, nos brinda una gran oportunidad, una gran ventaja para innovar la educación. Lo que conocemos como educación, la práctica educativa cambiará y evolucionará más gracias a esta pandemia que con cualquier reforma educativa que podamos pensar. Y eso de verdad es emocionante porque ahorita muchas resistencias que se tenían para adoptar la educación, el uso de las tecnologías para apoyar la educación, se han caído completamente. Entonces es un momento increíble para quienes pensamos que se puede innovar y se puede mejorar la forma como hacemos las cosas mediando la tecnología, mediando la educación con tecnología. Al final tendremos una generación de docentes y estudiantes que no solo son innovadores, sino que también son resilientes, porque hemos logrado adaptarnos a las circunstancias de la mejor manera.